La alegría como cada noche de poder compartir este tiempo. Y la verdad es que estamos viviendo un tiempo en la historia de la humanidad muy especial. Siempre hubo guerras, pero en este momento los seres humanos, en los que nos incluimos obviamente, tenemos el poder de destruirnos totalmente si surgiera una guerra atómica. Siempre hemos tenido hambre en el mundo, pero en este momento que se producen millones y millones de toneladas de alimentos, es cuando más hambre hay. Siempre hemos tenido persecución, pero hoy la Iglesia cristiana está siendo perseguida en muchísimos continentes, en muchísimas naciones, y vamos a tener más persecución en el futuro. Esta es la introducción que hago en esta noche para presentar a José Manuel Sierra, que tiene un frío bárbaro en la isla de Tenerife. ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Cómo anda la vida? Buenas noches, pastor. Que el Señor le bendiga. Gracias. Qué placer poder verlo otra vez, estar con usted en este programa, el cual es una bendición. Y bueno, estamos en pleno verano, el día 21 de junio aquí en las Islas Canarias, en España. Empezamos el verano y gracias al Señor estamos muy bien. Y bueno, no nos quejamos. La bendición del Señor no nos abandona, así que estamos muy contentos. Bueno, me enteré de que estuviste por Estados Unidos predicando. ¿Cómo fue ese viaje, José Manuel? Sí, bueno, estuvimos un mes y medio entre Estados Unidos y algunas ciudades de México. Fue realmente una experiencia maravillosa, inolvidable. Recorrimos muchos estados, desde la costa este hasta la costa oeste. Estuvimos en Florida, en Las Vegas, en Atlanta, en fin, celebrando cultos, reuniones en hoteles, cenas culto, en algunas iglesias también que nos invitaron a compartir la palabra. No hubo ni una sola reunión donde no hubieran personas que le entregaran sus vidas al Señor Jesucristo, lo cual es lo más bonito y lo más espectacular que puedo compartir con ustedes. He visto colas, filas de gente enormes durante horas para poder entrar a las reuniones, a los cultos, para ser ministrados, para recibir la palabra. He conocido personas que han conducido más de 20 horas para poder asistir a un culto, incluso una familia que vino desde Michigan, 3 días conduciendo, para llegar a Los Ángeles a un culto de un domingo a la tarde y luego 3 días de vuelta para poder regresar a sus respectivos hogares. Realmente una renovación espiritual tremenda. Lógicamente, pues venimos un tanto cansados, aunque ya llevamos unos días en casa, pero muy agradecidos al Señor porque estamos viendo que hay hambre y sed de la palabra de Dios, y esta es la mayor alegría que como predicadores del Evangelio podemos tener en estos días. José María, ¿a qué se debe ese interés? ¿A tu fama? Porque realmente, porque en este tiempo de pandemia has puesto en las redes sociales, en YouTube especialmente, muchos mensajes. Se ve que mucha gente te sigue. ¿Vos pensás que es eso? ¿O también que, como empezabas a decir, notás que hay un hambre especial de lo espiritual, de un encuentro con el Señor, de mucha gente que hasta ahora era indiferente? Bueno, pastor, yo no me quiero atribuir en ningún caso, en absoluto, ningún mérito personal, porque, bueno, es cierto que el Señor nos ha usado y nos está bendiciendo mucho a través de las redes sociales, y miles de personas en muchas naciones alrededor del mundo nos han tomado mucho cariño, mucho afecto, pero yo creo que lo que el Señor prometió en su palabra, que enviaría hambre y sed de su palabra a la tierra, lo estamos viendo. Y estamos muy contentos porque vemos que lo que motiva a miles de personas a moverse de sus hogares para ir durante horas a un lugar a hacer cola y a ver si pueden entrar, es un hambre tremenda por la palabra de Dios, por lo que llamamos la sana doctrina. Muchas de estas personas han sido lamentablemente víctimas de malas enseñanzas, personas que han salido muy heridas, sí, muy lastimadas. Incluso puedo hablar de personas que han estado por 20 y 30 años sin congregarse en ninguna iglesia y han hecho un esfuerzo tremendo por poder asistir a las reuniones que hemos celebrado tanto en México como en Estados Unidos. Y yo creo que es el hambre que tiene la gente de la palabra de Dios. Por otra parte, también decirles
que muchas personas que vinieron a estas reuniones nos conocieron en los días de la pandemia, cuando estuvimos encerrados en nuestras casas en marzo del 2020 y tenían muchísimas ganas de conocernos personalmente. Creo que es un cúmulo de cosas, pero sobre todo lo atribuyo a la obra del Espíritu Santo que se está moviendo de una manera extraordinaria desde hace 2 años a nuestros días. Claro. Es sorprendente y esperanzador lo que nos contás, porque lo que se está viendo de un país como Estados Unidos, que fue un baluarte en la propagación del Evangelio, es una tremenda decadencia moral como institución, como país, corrupción. Bueno, no voy a profundizar, pero la verdad que da tristeza lo que uno observa. La mezcla que ha habido última en estos últimos 4 o 5 años, mezclar a la fe, las iglesias, con la política. Pero vos viste otro escenario, un escenario esperanzador. ¿Es así? Sí, mucha gente está cansada, pastor. Mucha gente está cansada, desilusionada, y muchas personas han perdido la fe y la confianza en las iglesias, en los pastores, en las denominaciones. Mucha gente lastimada, mucha gente herida, que incluso durante los días del confinamiento en marzo del 2020 habían perdido todo contacto con sus iglesias, con sus pastores. Muchísimos pastores murieron, muchas iglesias se cerraron para siempre, y en aquellos días el Señor nos utilizó a nosotros como un ancla a la que se agarró muchísima gente, y fue alimentada, según palabras de ellos, y fueron atendidos, ¿verdad? Y entonces encontraron una palabra sana, encontraron un mensaje cristocéntrico, donde no se levantaba ninguna doctrina, ni ningún hombre, ni ninguna denominación por encima de otra, sino que lo que se levantaba era el nombre de Cristo, su palabra. Esto ha calado en los corazones de miles de personas, y en respuesta a esa gratitud que sienten en sus corazones, la gente se movilizaba durante horas y horas y días para poder ir a un lugar a saludarnos y estar juntos. Y bueno, realmente, pastor, ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo extraordinario, y vemos que esa gente está muy agradecida, sobre todo por lo que el Señor hizo durante esos días. Y muchas de ellas conocieron a Cristo por primera vez en sus vidas, en medio de aquel temor, de aquella angustia, de aquella desesperación. No sabían lo que iba a suceder, pues a través de las redes sociales conocieron el amor de Cristo, y claro, cuando uno experimenta el amor de Dios, ya no hay marcha atrás. Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Qué te parece, José Manuel? Vos sabés que yo nunca le digo a mi invitado de qué vamos a hablar. Soy famoso por esa maldad que tengo instalada. Pero hace poco estuviste dando un mensaje de un tema en que yo nunca entré, y sé que lo tratás con mucha rigurosidad en cuanto al texto bíblico, que son las maldiciones generacionales. Hay personas que dicen, bueno, esta persona está así por el padre, por la madre, por el abuelo. Y otro dice, no puede ser, porque Dios trata a cada uno de manera personal e individual. ¿Qué culpa tiene este chico de lo que hizo el abuelo en Sicilia, cuando era de la mafia siciliana, ¿no? En el caso de mis abuelos. No, digo que eran de Sicilia, no digo que eran de la mafia. Pero hay una suerte de desconocimiento sobre el tema de las maldiciones generacionales. ¿Podemos charlar de eso, José Manuel? Me parece excelente, y además es un tema que hemos tratado con la palabra de Dios en la mano, de ayudar a mucha gente a salir de la ignorancia y a tener una idea clara del tema que estamos tratando. Por lo tanto, me parece un tema excelente y necesario. Bueno, empecemos. Si tengo alguna discrepancia, te la voy a hacer, ¿eh? Perfecto. Adelante. Estamos en su programa, el que manda es usted. ¿Qué es una maldición generacional? Bueno, en el Antiguo Testamento, todos sabemos que la Biblia está dividida en 2 grandes bloques, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
La relación de Dios en el Antiguo Testamento era más bien una relación nacional con un pueblo, más que una relación personal, como ocurre a partir de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. En los 10 mandamientos, en los famosos 10 mandamientos, aparece un texto donde dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay una lista enorme en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Deuteronomio, también en Levítico, donde se habla acerca de una serie de maldiciones que le sobrevendrían a la nación, al pueblo, como consecuencia de apartarse de la palabra de Dios, de dejar de obedecer al Señor, ¿de acuerdo? Ahora bien, Cristo, cuando viene y muere por nosotros en la cruz, no solamente murió por nuestros pecados, no solamente llevó en su cuerpo nuestras dolencias y enfermedades, sino que quebró toda maldición. Él se hizo maldito, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que nosotros heredásemos bendición. Tenemos que partir de la base de que ahora somos nuevas criaturas, nuevas creaciones en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las cosas viejas pasaron y aquí todo se ha hecho nuevo. También tenemos que partir de la base de que el profeta Ezequiel, ahondando un poco más en el tema de las maldiciones, dijo, ese refrán que ustedes han utilizado durante generaciones, que dice que los padres comieron las uvas y los hijos sintieron la dentera en los dientes, yo lo voy a arrancar de raíz de mi pueblo, porque el alma que pecare, esa es la que morirá y sufrirá las consecuencias del pecado. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Esta fue la famosa pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo en Juan capítulo 9, cuando ven a un ciego de nacimiento, no a un hombre que había perdido la visión, sino a un hombre que había nacido ciego. Para ellos era algo muy impactante y le hacen la siguiente pregunta al Señor. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este hombre haya nacido ciego? El Señor desmantela esa cuestión filosófica y les dice, ni este ni sus padres, sino que este nació así para que la gloria de Dios se manifieste en él. El creyente que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, transformado por el poder del Evangelio, no tiene que vivir bajo ningún temor, bajo ningún miedo. Subrayo, siempre y cuando esté en orden, en santidad, en obediencia al Señor. No hablo de personas que van a la iglesia, pero que llevan una doble vida. No hablo de personas que dicen que son cristianos, pero luego viven como mundanos. Yo no me refiero a ese tipo de personas que lamentablemente hay y muchas en las congregaciones hoy en día. Personas, como yo los llamo, con todo respeto, calientabancos. Personas que a lo mejor incluso se criaron en el Evangelio, pero que nunca han nacido de nuevo. No han tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Conocen de la palabra de Dios, han asistido a congresos, a retiros, a campamentos, convenciones, etcétera, pero no han nacido de nuevo. Yo no me refiero a esas personas. Yo me refiero a los hombres y mujeres que han aceptado públicamente, que han confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esas personas no viven bajo ningún tipo de presión de antepasados, bajo ningún tipo de presión de maldiciones heredadas, porque en Cristo somos, repito, nuevas criaturas. Por lo tanto, si somos el templo del Espíritu Santo, si es verdad que Dios perdona y olvida, y si es verdad que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, no tenemos por qué vivir bajo la presión de lo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis antepasados, porque cada uno dará cuenta individualmente de lo que hizo en el pasado. Ahora bien, una cosa es la influencia en cuanto al carácter, en cuanto a decisiones que puede ejercer lógicamente mi familia, ¿verdad? Mis antepasados, pero eso es una cosa completamente diferente al terreno espiritual. En el terreno espiritual hemos nacido de nuevo, borrón y cuenta nueva. Empezamos de cero. ¿Cómo puede ser que un creyente tenga que ir todas las semanas a un altar a pedirle perdón por pecados que cometieron mis antepasados? Quiero comentarle, pastor, que cuando fui la primera vez a Santiago de Chile a predicar a una iglesia muy grande, el pastor, mientras me presentaba,
antes previamente me había pedido que le pidiera perdón a la congregación por lo que los españoles habían hecho en Latinoamérica. Bueno, yo lo hice, pedí perdón, aunque sinceramente yo no tenía que pedirle perdón a nadie por lo que los españoles habían hecho hace 500, 600 años atrás, y varias personas de la congregación, sobre todo ancianos, se levantaron, me abrazaron y dijeron que ese día algo se había roto en sus corazones. Bueno, si analizamos profundamente la reacción de algunos hermanos de esa congregación, que no podían ver, que no les caían bien los españoles por lo que los españoles habían hecho hacía 500 años atrás, con lo cual yo no tuve absolutamente nada que ver con aquello, más bien serían ellos los que tendrían que pedirme perdón a mí como cristianos y como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero bueno, estas cosas suceden, ¿no? Por lo tanto, yo estoy totalmente en contra de enseñar la teología del temor. Decirle a la gente, bueno, eres cristiano, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero vamos a echarte 4 o 5 demonios, a romper 4 o 5 maldiciones de tus antepasados por si acaso. Eso simple y llanamente es no entender el evangelio. Y el que no entiende el evangelio es una víctima del pasado, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podríamos hablar acerca del cambio radical que experimentó Rahab, que era una cananea, que estaba bajo la maldición de Can. ¿Se acuerdan cuando Noé maldijo a Canaán, su nieto? Bueno, los cananeos eran con una promiscuidad sexual, una liberalidad terrible, pero cuando ella se convierte, cuando ella se integra en el pueblo de Dios, automáticamente todo cambió y Rahab llegó a ser una antepasada del mismísimo rey David y del mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, mezclar maldiciones con bendiciones, desde mi punto de vista, es no entender el poder liberador del Evangelio de Jesucristo. Bueno, no te aplaudo porque queda mal, pero es exactamente la posición que tenemos, ¿no es cierto?, que predicamos. A veces viene alguien y dice, no, es salvo, pero tiene una atadura. A ver, no lo entiendo bien, ¿no? Sí, entonces es un creyente que es salvo, y él, por su indisciplina, por su falta de obediencia a la palabra, fue atrapado por algo en medio del camino. Se ensució los pies en el camino y todavía no se los lavó. Pero decirme que tiene una atadura del abuelo quiere decir que en el momento que se convirtió, el Señor no hizo una obra completa, hizo una obra en partes, o no un 100%, lo que me produce un tremendo temor, porque si no hizo una obra completa en esa persona, un 100%, capaz que tampoco lo hizo en mí. Entonces ahora yo soy el que me pongo nervioso. Pero vos dijiste todos los textos que vienen a la mente, ¿no? El que está en Cristo es una nueva criatura. No una criatura nueva a medias, que viene con el resabio, la carga del pasado. El Señor nos da una completa y total libertad. Qué bueno es celebrar esto, ¿no, José Manuel? Sí, y una cosa muy diferente son los problemas de carácter. Sí. Hay personas que tienen problemas con la envidia, con los celos, con el orgullo. Esas cosas son las que le dan lugar al enemigo. Pero no atribuyamos a aspectos, debilidades de carácter, cuestiones de la carne. A la carne no hay que reprenderla, a la carne hay que crucificarla según Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, si tiene problemas de carácter, lo que habrá que enseñarle a esa persona cómo se supera con la palabra de Dios y con una relación franca y directa con nuestro Dios, problemas de orgullo, de envidias, de celos, de complejos, etcétera, etcétera. Pero no atribuyamos a problemas de carácter cuestiones de tipo espiritual o maldiciones, porque no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Sí, también se confunden mucho algunas enfermedades de la mente con cuestiones espirituales, ¿no? Exactamente. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo que hay 3 pasos para dar cuando una persona tiene ese tipo de problema. La primera es ir a un médico clínico, la segunda es ir a un psiquiatra y la tercera es ir a un pastor, porque hay problemas que son médicos, clínicos, otros que son de un tratamiento de nivel psiquiátrico y otros que son problemas espirituales que la persona tiene que confrontar con un buen consejo bíblico para poder salir de ello, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. El apóstol Pablo dice en la palabra del Señor en Tesalonicenses que somos espíritu,
alma y cuerpo. Y hay personas que sus emociones han sido heridas. Hay personas que fueron abusadas, hay personas que fueron humilladas prácticamente a veces desde su más tierna infancia. Hay personas también que tienen problemas psicológicos, porque a mí me llama mucho la atención. Un cristiano puede tener problemas de corazón, puede tener problemas de estómago, problemas de riñones, le pueden doler la cabeza, pero parece como que la mente no puede tener un cristiano problemas psicológicos. Claro que los puede tener. Claro. Entonces, cuando un problema psicológico es tratado desde un punto de vista espiritual o viceversa, el daño puede ser terrorífico, que es lo que muchas veces ocurre, que queremos espiritualizar y atribuirle a espíritus malignos problemas psicológicos o de carácter, subrayo, de carácter, y entonces le hacemos un daño tremendo a la persona porque entra como una especie de bucle del cual es muy difícil salir porque su pastor le está tratando incorrectamente. Es como si vamos al médico y en vez de darnos la medicina correcta nos manda un medicamento que nos va a hacer daño y entonces nuestro cuerpo se deteriora en vez de ser sanado. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser sensatos, tenemos que ser realistas y darnos cuenta que en nuestras congregaciones a veces, por el formato, por la estructura de nuestras iglesias, ¿verdad?, pueden haber personas con problemas psicológicos que tienen que ser tratados por personas profesionales en ese campo. Lamentablemente, cuando le atribuimos a la parte espiritual todo problema psicológico, físico, de cualquier otra índole, podemos tener serios problemas en las iglesias porque la gente no es atendida adecuadamente. Totalmente de acuerdo. ¿Qué le decís a una persona que siente que es así porque, bueno, algún familiar le dejó una marca? Estoy hablando en lo espiritual, no en el carácter, que ya lo explicaste muy bien. Es así, algunos dicen que yo me parezco mucho a mi papá, yo no creo parecerme tanto, pero mi papá era un hombre impetuoso, líder natural, trabajador, visionario. Yo no le llego ni a los tobillos a mi papá. Pero sí, hay un poco de eso, ¿no? Inclusive en las facciones físicas. Pero hay personas que qué sé yo, por esto, ya ni siquiera de un problema espiritual, por una cultura del barrio, ¿viste? Te hacen pensar que vos estás condenado a ser así y no tenés manera de salir, ¿no? Si soy así, dice uno de los tangos, ¿qué voy a hacer? Parece como que estoy condenado a sufrir lo mismo que sufrió mis padres, a repetir la historia de mis ancestros. ¿Qué le dirías a una persona que está en este momento viendo el programa y tiene esa atadura mental? ¿Qué le decís? Pastor, yo creo que la genética es un hecho. Nosotros somos el fruto genético de nuestros padres, ¿no? Y la genética, quieras que no, nos marca en muchos aspectos, no solamente en el aspecto físico, ¿verdad? Ahora bien, el ambiente en el que nos hemos criado no es lo mismo el ambiente de un niño que ha sido mimado y atendido y querido por sus padres, que el ambiente en el cual a lo mejor se ha podido criar una persona que desde niño ha sido abusado, humillado, maltratado, etcétera. Lógicamente todo eso marca, ¿verdad? Pero también no solamente el ambiente, sino la educación con la que nos hemos educado. Hay personas que han sido criadas en un ambiente donde todo valía, no había ningún tipo de limitaciones, no había principios morales o espirituales, no había principios bíblicos. Y quieras que no, el ser humano es un producto, un resultado de todo eso. Lo que pasa es que yo creo que hay algo muy importante y es enseñarle a la gente a perdonar como Cristo nos enseñó que Él nos perdonó a nosotros. Es decir, nosotros somos víctimas de lo que queremos ser víctimas. Hay gente que le gusta lamerse la herida, espero que se entienda la expresión. Sí. Hay gente que le gusta levantar compasión y da igual quien le aconseje, da igual quien le predique, da igual quien le ministre. Ellos siempre están buscando a alguien que les pase la mano por encima, pobrecito, que te hirieron, que te maltrataron. Son los que yo catalogo y denomino personas que no quieren cambiar.
Me costó mucho tener que reconocer que en las iglesias, en la vida, vamos a conocer a mucha gente que en el fondo no quieren cambiar, que ya se han hecho de una forma de ser, le echan la culpa a Dios, al diablo, al pastor, al gobierno, al mundo, a todo el mundo, pero ellos nunca quieren verse a sí mismos y no quieren cambiar. Y entonces son las personas que cuando los confrontas, pues se sienten aludidos, saben que tienen que cambiar y como no quieren, se cambian de iglesia. Y cuando llegan a otra iglesia, allí los reciben con los brazos abiertos, salió de la iglesia por la puerta de atrás, en desobediencia, en rebeldía, tirando la puerta, dando un mal testimonio, pero llega a la congregación de enfrente y le pone la alfombra roja, lo recibe la orquesta y a los 2 días ya está en el púlpito predicando, cantando, y cuando alguien le llama la atención, automáticamente salta a otra iglesia. Y así encontramos gente que ha estado en muchísimos lugares y siempre los culpables son los demás, pero nunca ellos mismos. Esta es la cruda realidad con la que nos venimos enfrentando los pastores hace años. Personas que ahora están en una iglesia, mañana están en otra, y siempre o no hay amor, o en esta iglesia no se mueve el espíritu, o en esta iglesia son muy duros. Siempre proyectan en los demás sus grandes carencias personales. Ahora bien, si hay una persona que verdaderamente quiere salir de ese círculo vicioso, que quieres cambiar, quieres crecer, quieres empezar una vida nueva, que se puede y se debe empezar una vida nueva, acepta a Cristo, déjate pastorear, déjate asesorar, déjate aconsejar. No abortes con tu mala actitud, con tu actitud de desobediencia, la obra preciosa que el Señor podía haber hecho en tu vida, pero que por tu falta de sometimiento, por tu falta de humildad o por lo que sea, estás constantemente abortando la obra preciosa que el Señor podría hacer en tu vida. Por lo tanto, mi consejo es que vengan a Cristo. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar, dijo el Señor. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Por lo tanto, si estás cansado de la vida, de sufrir, de ser siempre una víctima, de empezar algo y nunca terminar nada, de que siempre cuando te animas por algo todo se derrumba y te sientes como mueble viejo, que no sabes ya ni dónde ponerte, ven hoy a Jesucristo, que Él te ama, te quiere cambiar la vida y Él te va a enseñar los parámetros y los principios bíblicos y fundamentales para que tú puedas caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria todos los días de tu vida. Cristo es la respuesta y es la esperanza a tu familia, a tu vida personal, a tu vida matrimonial. Y si verdaderamente le rindes 100% tu vida hoy al Señor, nunca más volverás a ser víctima de nada ni de nadie, porque Cristo cambia a las personas que quieren ser cambiadas. Los otros días estuve allí en el estanque de Betsaida. El Señor se acercó allí a un enfermo. De Bethesda. Bethesda, perdón. Sí, sí. Se acercó a un enfermo y le preguntó. Qué pregunta, ¿no? Exactamente. ¿Querés ser sano? Qué pregunta más ilógica, aparentemente, ¿verdad? Claro. Ahora dijiste algo, José Manuel. Hay que perdonar como el Señor nos perdonó. Pero, ¿qué es el perdón? Sería lindo si lo pudieras explicar. El perdón es liberarse de pesos innecesarios. Yo creo que en la vida Dios pondrá cargas que con su ayuda podremos llevar, pero creo que a veces nos sobrecargamos con cosas que nunca tendríamos que haber llevado. Y una persona que no quiere perdonar al que le ofendió, al que le hirió, al que le cuestionó, al que le criticó, etcétera, etcétera, se termina convirtiendo en un esclavo de algo que te hicieron o te dijeron por parte de alguien que a lo mejor ya ni vive. A lo mejor esa persona hace años que ya falleció y ya no está en el planeta Tierra, pero tú sigues siendo una víctima de aquella palabra, de aquel insulto, de aquel momento que dejó una herida abierta. Miren, yo siempre digo que al Señor Jesucristo lo hirieron en su costado, en sus manos, en sus pies. Pero cuando Él resucitó y se presenta a sus discípulos al tercer día, una de las cosas que les enseña a sus discípulos es: mirad mis manos y mis pies y mirad mi costado. No estaban sangrando esas heridas, sino prácticamente ya estaban cicatrizadas. Es decir, la vida nos herirá.
Los hombres nos harán daño, es parte de la vida, es que es inevitable. Pero sí podemos evitar que esas heridas queden abiertas de por vida y condicionen nuestra vida. Yo digo que nosotros no podemos arreglar nuestro pasado, pero sí podemos arruinar nuestro futuro si no arreglamos nuestro presente. Por consiguiente, perdonar es pasar la página. No olvidar, porque no podemos olvidar lo que nos hicieron o nos dijeron, pero ya no nos domina, ya no nos roba el sueño, ya nada ni nadie nos quita la paz que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Y que sobrepasa todo entendimiento humano. Perdonar es autoliberarse. Perdonar es soltar a la persona que nosotros lo tenemos agarrado y no queremos olvidar su ofensa, ¿verdad? Sí. Somos libres, libres para perdonar, libres para amar, libres para obedecer. Por lo tanto, es simplemente interiorizar y manifestar al mismo tiempo. Interiorizar y manifestar, poner en práctica los principios que leemos de la palabra de Dios, pero que no se pueden convertir simplemente en aspectos teóricos, sino en aspectos prácticos que nos lleven a una vida y a una vida en abundancia en Cristo Jesús. Ahora, me gustaría que ampliáramos esto de lo práctico. Vamos a suponer, una persona no puede perdonar a alguien que le lastimó. Y esa otra persona todavía vive, ¿no? Mencionaste que podía no estar viviendo, ¿no? Yo sé que aconsejo yo alguna vez, mira, andar a un lugar donde ustedes se encontraron, o si querés andá a la tumba y andá y decirle, verbalizá que lo perdonaste, sacate ese peso de encima, ¿no? Pero ¿cómo hace? Porque una vez alguien me dice, sí, pero es difícil, me dice, es muy difícil. Me viene a la mente todo lo que me hizo. ¿Cómo hacen en la práctica? Danos algunos pasos como para ir, porque no es a veces es de un día para otro, pero otras veces lleva un proceso. No cabe la menor duda de que no es fácil. El Evangelio no es para los cobardes. Hay que ser muy valiente para querer vivir como Cristo vivió. Por lo tanto, los principios que el Señor nos enseñó, humanamente hablando, repito, humanamente hablando, es imposible. Es imposible perdonar. Es imposible superar ciertas y determinadas cosas que nos hicieron. Pero por otra parte, yo también quisiera decir y destacar que no solamente es lo que nos hicieron, sino que a veces, cuidado, también lo que hicimos nosotros. Porque es muy fácil siempre estar señalando lo que nos hicieron mal los demás y olvidarnos del daño que también nosotros hemos podido ocasionar en un hijo, en una esposa, en un marido, en un hermano, en un pastor, etcétera, etcétera. Ahora bien, sin Cristo no se puede vivir la vida cristiana. La vida cristiana es para los cristianos. Los principios de la vida cristiana expresados en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento no los puede llevar a la práctica un inconverso. No. Porque son principios que vienen como fruto, como resultado de una comunión, de una relación personal con Dios. Por consiguiente, si una persona que no tiene a Dios en su corazón quiere vivir como un cristiano, va a fracasar. Porque la vida cristiana no se diseñó para los inconversos. La vida cristiana es la vida de Cristo que vive a través de su pueblo y a través de sus hijos que le han abierto su corazón a Él. Por lo tanto, aquí lo que hay es que tener más tiempo con el Señor. Y estando más tiempo con el Señor, vamos a terminar sintiendo, pensando, hablando y actuando como el Señor. Permítame poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros entramos en un ambiente, en una sala, en una reunión, donde todo el mundo está fumando, aunque usted no haya fumado, cuando usted sale de ese ambiente, de esa sala, su ropa queda impregnada con ese olor. Sí. Es inevitable. Usted dice, sí. No, yo no fumé. Pero, querido, tu ropa huele mal, porque hueles a ese humo que otros han desprendido y tú, por haber estado en ese ambiente, te lo has llevado en tu propia ropa. Cuando nosotros estamos con Cristo, cuando nosotros tenemos comunión con Él,
nosotros quedamos impregnados de su aroma. Es como cuando aquella mujer en el Evangelio según San Juan rompió un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, y dice que todos los que estaban en la casa fueron impregnados por aquel perfume y salieron de aquel salón, de aquella casa, oliendo exactamente igual que como Cristo olía, porque estaban en el lugar indicado, en el día indicado. Por lo tanto, cuando a mí me cuesta obedecer, yo preguntaría, ¿relación con el Señor? Porque si yo tengo una buena relación con el Señor, a mí no me tiene por qué costar perdonar, ni superar ciertas y determinadas cosas. Luego, el perdón y mi vida práctica va en proporción a mi relación y a la comunión que yo tengo con el Señor. Cuanto más comunión tengo con Él, más voy a poder manifestar el carácter de Cristo en mi vida. Cuanto menos comunión y relación tengo con Él, más me va a costar a mí vivir una vida cristiana victoriosa. Sí, hay un texto de San Pablo al final del capítulo 4 de Efesios, dice que tenemos que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Mi consejo a las personas que le cuesta perdonar es, bueno, ¿por qué no pensás en todos los pecados que Dios te perdonó en Cristo? Al vos haber recibido a Jesucristo como tu Salvador, el Señor te perdonó. ¿Cuántos? Haceme una lista. Bueno, yo no hago la lista porque no alcanzarían el papel que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires para anotar todas las cosas malas que he hecho que el Señor me perdonó. Entonces, si el Señor te perdonó tanto, no sos capaz de perdonar, mucho menos vos, lo tenés que hacer por obediencia a la palabra de Dios y porque te están diciendo, perdoná de la misma manera. Hay una parábola que trata sobre eso, ¿no es cierto? Del que sí, señor. Contala vos, José Manuel. No, es una parábola que nos ayuda a entender el concepto del perdón. Es decir, si yo a usted, pastor, le debo $100 millones. Sí, bueno, esa es la verdad. Vos me debes eso, ¿eh? Si yo a usted le debo $100 millones y reconozco que esa deuda jamás la voy a poder pagar, sí, ni siquiera los intereses, y usted de repente en un acto increíble de misericordia y de gracia y de bondad me dice, deuda cancelada, ya no me debes ni un peso, no me debes absolutamente nada, y yo salgo a los 10 minutos a la calle y me encuentro con alguien que me debe $10, 10 pesos, y lo agarro por el cuello y le obligo a pagarme hasta el último centavo, ¿qué estoy haciendo? Te acaban de perdonar $100 millones, te han salvado la vida, y ahora sales a la calle y con esa crueldad, con esa arrogancia, obligas a un pobre hombre a que te pague una deuda ridícula y absurda. Esa es la proporción de lo que el Señor ha hecho con nuestra vida. Por mucho que tengamos que perdonar, por mucho que tengamos que arreglar a nivel horizontal con los hombres, lo que ocurrió a nivel vertical entre Dios y nosotros es infinitamente superior, es infinitamente mayor. Claro. Por consiguiente, es aplicar el sentido común. Hijo, como Dios te trató a ti, trata tú a los demás. Si Dios a nosotros nos exigiera que le pagáramos por nuestros pecados, no tendríamos ninguna razón de existir, no tendríamos ninguna esperanza, porque sería imposible vivir con esa carga, con esa presión. Sí. Pero Dios rompió la deuda, la canceló y dijo, consumado es, no me deben nada. Ojo, y quiero decir esto, Él nos ofrece la salvación gratuitamente, porque Él pagó el precio. Sí, sí. No es que la salvación sea gratis, cuidado. Es que muchas veces se dice, no, la salvación es gratis. No, querido. La salvación no es gratis, la salvación es carísima. Lo que pasa es que el precio lo pagó Él. El precio era su vida, era su sangre. Y ahora para mí es gratis. Pero la deuda con Dios era impagable. Ese es el concepto que tenemos que tener a la hora de decir, ¿cómo no voy a perdonar yo a una persona que me ha ofendido cuando mis pecados me llevaban al infierno, a la condenación eterna, y el Señor me ha perdonado? Es simplemente sentido común, pastor.
Te voy a hacer una pregunta interesante, creo. A ver, a ver. Pablo escribió ese texto a los creyentes de la ciudad de Éfeso, pero en el segundo viaje, cuando sale, el apóstol Pablo se dice que hizo 4 viajes. El primero, no muy largo, llevó a Juan Marcos, entre algunos de sus colaboradores. Juan Marcos lo abandonó, y entonces en el segundo viaje misionero, Bernabé dice, llevémoslo a Juan Marcos, y Pablo no quiere llevarlo a Juan Marcos. Falta de perdón. El apóstol Pablo, que nos dice que tenemos que perdonar como Dios nos perdonó en Cristo, no lo perdona a Juan Marcos. Difícil. Sin lugar a dudas es una pregunta, un planteamiento muy interesante. Yo mismo se lo hice una vez a un pastor, y este pastor me dijo, yo lo hubiera llevado a Juan Marcos en el segundo viaje. Ahora bien, aquí no se trata de perdonar, aquí se trata de seriedad ministerial. Si se sentaban precedentes desde el principio del cristianismo, el cristianismo no nos hubiera llegado como nos ha llegado a nosotros en el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Marcos se embarcó en un viaje misionero al cual él no fue llamado ni capacitado. Porque cuando Dios llama, Dios capacita y respalda al que ha sido llamado. El que fue llamado fue Pablo y Bernabé. Lo dicen en el libro de los Hechos, donde el Espíritu dice que habló a los hermanos de la iglesia de Antioquía y dijo claramente el Espíritu, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Repito, Saulo o Pablo y Bernabé. Ahí no aparece Juan Marcos por ninguna parte. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era pariente de Bernabé. Y ahí sale Bernabé y le dice, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Así aprendes, ves cómo trabajamos en el ministerio, te viene bien aprovechar tu tiempo, tu juventud. El muchacho no aguantó. La presión era terrible. La presión era terrible. Entonces, en el segundo viaje, Bernabé propone que lo vuelvan a llevar, otra segunda oportunidad, y Pablo se niega rotundamente a llevarlo. ¿Por qué? Porque los que tienen que responder al llamado son los que han sido llamados. Aquí no hay aspectos familiares que valgan. Por lo tanto, es interesante que en el segundo viaje misionero Pablo se va con Silas o Silvano, y la Biblia habla mucho de ese viaje, pero curiosamente la Biblia no habla nada del viaje de Bernabé con Juan Marcos. Por consiguiente, yo creo que es cuestión de seriedad ministerial. Marcos ni había sido llamado, ni había sido capacitado por consiguiente para emprender esos viajes, pero sí había sido llamado y capacitado para escribir un evangelio, pero no para ser un misionero pionero como se pedía de Pablo y de Bernabé. Por lo tanto, yo no creo que Pablo tuviera problemas a la hora de perdonar. Sería una incoherencia que un apóstol de Jesucristo tuviera problemas a la hora de perdonar y luego él hablara de perdonar. Yo creo que es cuestión de seriedad. Ese acto no fue un acto serio por parte de Juan Marcos, y Pablo dice, no podemos sentar un precedente de que ahora vienen, ahora se van, ahora apoyan, mañana no apoyan, ahora yo quiero ser misionero, mañana ya no quiero ser misionero, ahora estoy en la obra, mañana lo abandono. No. Esto es muy serio. Y las personas que no demuestran esa seriedad en el llamamiento, que busquen la voluntad de Dios, pero Pablo dice, amigo, tú no estás capacitado para esto, porque yo creo que si no aguantó el primer viaje misionero, menos aguantaría el segundo, el tercero y el cuarto. Por lo tanto, es simplemente, repito, cuestión de seriedad en el ministerio, y lo curioso es que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para hablar del segundo viaje misionero de Pablo y de Silas, y de Bernabé y de Marcos no dice absolutamente nada. Es muy interesante la historia de Marcos. Juan Marcos estaba junto a los discípulos. En su casa se hacían las reuniones. Sí. Conocía, pero no estaba preparado. Es muy interesante tu respuesta, José Manuel. Hay una cosa que Pablo pone en primer lugar, y es la obra del Señor. Y Bernabé, que era un hombre muy cariñoso, un ejemplo, que lo había apoyado a Pablo cuando nadie lo apoyaba, que lo recibió a Pablo en Jerusalén cuando
acercarse o juntarse con Saulo, en esa época todavía recién convertido, era un riesgo muy grande y nadie lo quería hacer. Le jugó una mala pasada ese espíritu amoroso y lo quiso llevar al sobrino, ¿no? Hicieron una gran obra. Se habla de que Bernabé y Juan Marcos fueron por el norte de África y plantaron iglesias en el norte de África. Lo que pasa es que el historiador se fue con Pablo, entonces no se escribió mucho de eso. Ahora, ¿cómo termina la historia? Vamos al último escrito de Pablo, 2 Timoteo capítulo 4. Allí como que lo redime con una frase. Solamente con una frase lo redime a Juan Marcos. ¿Por qué no la contás vos, José Manuel? Sí, Pablo al final de su ministerio escribe diciendo, bueno, trae a Marcos porque me es útil en el ministerio. Yo creo que hay etapas en la vida, yo creo que el llamado también va en proporción a nuestro nivel de madurez, y yo creo que ya Marcos, a esas alturas, ya estamos hablando a muchos años después de aquel incidente del primer viaje misionero, ya había madurado, ya había crecido, ya probablemente el Evangelio de Marcos estuviera escrito, y entonces cuando Pablo dice, bueno, ahora es el momento de que estemos juntos, ¿verdad? Y ahora es el momento de yo reconocer públicamente, y lo hizo en una carta, y no se quedó eso en puntos suspensivos, ¿qué habrá pasado de aquello? Sino que se soluciona diciendo Pablo aquella frase célebre de, ahora me es útil en el ministerio. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que, bueno, a veces podemos tal vez precipitarnos en meternos en una aventura ministerial para la cual no estamos llamados ni capacitados, pero que cuando demostremos la suficiente madurez, el Señor nos va a dar el respaldo y nos va a dar su apoyo, como Pablo lo hizo con Marcos en un momento determinado. Claro, es muy bueno esta historia de Juan Marcos, porque se ve el proceso que muchas veces hemos vivido cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Creíamos que podíamos y no podíamos, no estábamos preparados, pero el Señor no nos abandona. Que hayamos perdido un partido no significa que no servimos para todo el campeonato, ¿no? Y hay mucha gente, José Manuel, me gustaría una palabra a este grupo de personas que está viendo el programa, que ha fallado, que ha tropezado, que no ha sido fiel. Y siente esto, no, yo no sirvo, yo me quedo acá en la mediocridad, me dedico a calentar bancos, voy a seguir ofrendando, voy a seguir cantando, pero lo mío ya fue, no hay una nueva oportunidad para mí. ¿Qué les decís? Bueno, la Biblia, gracias al Señor, está llena de centenares de ejemplos de hombres, de grandes hombres de Dios que fallaron. Tenemos el caso de David. ¿Quién invitaría hoy a predicar a una iglesia, a un congreso, a una convención, a un hombre que se acuesta con la vecina y que mata al marido? ¿Quién invitaría a semejante predicador? Bueno, ahí está en la Biblia, el rey David. Y siglos más tarde el Señor le decía a sus descendientes, si no destruyo tu vida y tu ministerio y no destruyo a la ciudad de Jerusalén por amor a mi siervo David, ¿verdad? Ahí tenemos a Abraham, que en un momento puntual tuvo miedo y le dijo a su esposa Sara, mira, por favor, no digas que eres mi esposa, porque como sepan que estoy casado contigo, me van a matar. Dile 2 veces. 2 veces lo hizo. ¿Eh? 2 veces lo hizo. Exacto, ahí está la historia, ¿no es cierto? Y ahí está la historia de Pedro, que niega al mismísimo Señor Jesucristo bajo juramento, diciendo, yo no le conozco, yo no sé quién es ese hombre. Y el Señor, cuando resucita, le dice a María Magdalena, ve y dile a mis discípulos y a Pedro que vayan a Galilea, allí me encontraré con ellos. Si yo creo en el Dios del perdón, pero también creo en el Dios que restaura las vidas que han caído y tropezado. Bueno, la historia del hijo pródigo, ¿no? La historia del hijo pródigo es un hijo, no es un bastardo. A veces se dice, no, es que es el pecador que vuelve al Señor. No. Bueno, se puede aplicar. ¿Quién no ha utilizado la parábola del hijo pródigo para referirse al pecador que viene arrepentido al Señor? ¿Verdad? Claro, todo lo hemos hecho. Pero no nos olvidemos de que la parábola del hijo pródigo es un hijo que abandona al padre y que vuelve otra vez al encuentro con su padre, ¿verdad? Entonces, hemos tropezado, hemos caído, bueno, levántate y vete y no peques más. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento puntual de nuestra vida la sensación de que hemos fracasado, de que ha salido mal. Bueno,
aprendamos el mensaje, captemos el mensaje que el Señor nos quiere dar con esa lección. Pidámosle perdón al Señor, vuelve a poner la mano en el arado y sigue adelante. A veces en la iglesia hay muy poca misericordia. A veces condenamos a una persona de por vida por un error, por un pecado que cometió. Pero yo creo en un Dios que perdona, yo creo en un Dios que levanta, que restaura, yo creo en un Dios que da oportunidades para que las personas que fracasaron en su matrimonio, en su ministerio, puedan volver a levantarse y seguir adelante. Por lo tanto, desde aquí una palabra de aliento y de ánimo a todos esos matrimonios, a todos esos pastores, siervos, obreros de Dios, que a lo mejor se sienten ya como que ya no sirven para nada. Y bueno, tú no eres nadie para decir, ponme como a uno de tus jornaleros. La primera parte estuvo bien, sí, esa parte está fantástica. He pecado contra el cielo y contra ti, eso está genial, eso es así. Pero no me digas a mí que te ponga como a uno de tus jornaleros, porque eso es cuestión mía y no es cuestión tuya. Por lo tanto, no haga función de jornalero si eres hijo, porque el Señor perdona y olvida y levanta al caído y nos da una oportunidad para seguir adelante sirviéndole con efectividad en su reino y en su obra. Solamente un pequeño detalle. El rey más perverso de Israel, el peor de todos. Acá. Manasés. Acá, bueno. Bueno, Manasés fue también terrible, pero sí, quiero referirme concretamente a Acab, el marido de Jezabel. Sí. Elías llega y le dice, vas a morir. Dice que se humilló delante del Señor y antes de que el profeta saliera de la casa le dice, ve y dile que el mal que pensaba traer en su tiempo, por cuanto he visto un mínimo de cambio, un mínimo de arrepentimiento, lo traeré, pero en la siguiente generación. Es decir, humillación, humildad, reconocimiento, perdón. Siempre que haya esos ingredientes, el Señor será amplio en perdonar y en restaurar. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Vamos a, si me permitís, promocionar un poco. En YouTube está este mensaje que diste hace 8 días, las maldiciones generacionales. A todos aquellos que estén interesados en profundizar este tema, lo que hemos hecho hoy en diálogo, José Manuel lo hace en una exposición y lo puede encontrar. Las maldiciones generacionales, desde hace 8 días, el pastor José Manuel Serra, está muy fácil de encontrar. Hay otro que me hubiera gustado charlar, pero quizás lo hacemos otro día, la resurrección de los muertos. Si va a haber un hecho colosal, milagroso, impresionante, va a ser ese día, la resurrección de los muertos. Uy, cuántas preguntas me gustaría hacerte, pero ya no hay tiempo. Tenemos más días y más programas. Sí, sí. Hace dos semanas diste este mensaje. Y bueno, ahí tenemos. Yo le recomiendo, lo vamos a poner bueno, no hace falta, ¿no? Lo vamos a poner de todas maneras. En YouTube, usted busca José Manuel Sierra y ahí aparecen los mensajes y también, inclusive a veces aparecen los programas que hemos hecho aquí en La Puerta Abierta. Bueno, ¿cuándo venís a la Argentina, José Manuel? Esa es la última y gran pregunta. Bueno, me lo preguntan mucho porque hay muchos hermanos que nos ven y nos siguen desde Argentina. Haremos todo lo posible para ir el próximo año, porque ya este año imposible, todavía nos queda un viaje, nos quedan viajes a Israel, nos queda un viaje a Colombia, nos quedan viajes todavía a Ecuador, por lo tanto ya este año, parece mentira, ya se nos está marchando. Recién lo comenzamos el otro día, ya estamos ya a mediados de año. Sí. Pero con la ayuda del Señor me gustaría conocerlo personalmente y darle un abrazo el próximo año en Argentina, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, vas a ser bienvenido, ¿eh? Ya empiezo a hacer programas contigo, José Manuel. No, porque me han hablado de Rosario, me han hablado de otros lados que quisieran tenerte, ¿no? Así que me doy cuenta que, bueno, las redes sociales te han convertido en un predicador así de actualidad, ¿no? Y tenés una manera muy... Dios te ha dado mucha gracia para decir estas verdades que a veces no son tan fáciles de decir y que no se escuchan tanto. Háblame un poco de tu familia para cerrar el programa. ¿Cómo están? Bueno, estamos a punto de ser abuelos por primera vez. Tengo a mi hija Priscila ya a punto de dar a luz. Y estamos esperando de un momento a otro pues dar la noticia de que ha nacido Adriel, porque ese es el nombre que le vamos a poner al primer nieto.
Así es que el domingo no pudo estar en el culto porque se encontraba un poquito, digamos, mal. Estamos bien, gracias al Señor. Estamos muy contentos, muy bendecidos. Fui con mi hija Miriam y con mi esposa Elena a Estados Unidos y a México. Y venimos, como decía al principio del programa, muy, muy bendecidos. Estamos muy contentos. Estamos viendo cosas que en 41 años de ministerio nunca habíamos visto. Conociendo a pastores, a centenares, miles de hermanos, puertas abiertas por todos los lados y con una necesidad tremenda de obreros porque nos reclaman de todas partes muchas personas que están dispuestas a abrir sus hogares, a alquilar locales, a donarnos terrenos incluso, pero la gran necesidad que tenemos en este momento es de obreros. ¿Cómo vamos a poder atender a tantas miles de personas que nos escriben y nos llaman casi a diario todos los días? Que el Señor nos ayude a poder organizar todo esto porque es algo que nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo gratamente cada día. Bueno, mírenle la cara a José Manuel, ya la próxima vez va a estar rebosante, porque el mejor estado es ser abuelo, ¿eh? Que la responsabilidad la tengan los padres, los abuelos consentimos a los nietos. Y los nietos nos hacen felices dos veces. Yo te voy a enseñar esto, José Manuel. Te hacen, sí, cómo no. Cuando tenga varios nietos vas a ver esto que es verdad, ¿eh? Te hacen felices doblemente. Te hacen felices cuando vienen y se hacen felices cuando se van. Muy buena esa frase. Muy buena. Sí. Bueno, un abrazo grande, José Manuel. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Pastor, ha sido una bendición enorme poder verlo, poder conversar con usted, como me siento muy a gusto y espero que nos veamos pronto con la ayuda del Señor. Le deseo lo mejor a usted, a su programa, a su ministerio y gracias una vez más por contar con nosotros. Aquí estamos en esta pequeña isla, en la isla de Tenerife, siempre a su entera disposición. Dios le bendiga, pastor. Un gran abrazo. Gracias, José Manuel. Qué gana tendría de ir a visitarlo. Él me va a dar un abrazo el año que viene. Yo iría antes a darle un abrazo, porque ese abrazo viene acompañado de alguna paella, alguna otra cosa así que... Cuando quiera le invitamos a lo que desee. Aquí estamos, así que usted simplemente me llama por teléfono y aquí lo tiene todo listo. Gracias, José Manuel. Bueno, espero bendiciones, pastor. Buenas noches. Gracias. Espero que le haya gustado el programa y le haga hecho reflexionar. Estamos a su disposición por cualquier consulta. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.